Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hicimos? Pues prácticamente lo que hicimos es permitir al usuario que ingrese varias cantidades hasta que no sea -1. Y en el caso que llegue a ser -1, ahora sí calcula el promedio por medio de esta cláusula else y con esta variable promedio que tenemos aquí, ¿no? Listo. Nos dice que metimos 5 veces nuestros salarios y el promedio ahora sí es de 208.036, ¿no? Que es el promedio de hacer estas 5 cantidades, ¿no? Muy bien. Entonces, continuemos con la siguiente parte. Y es ver que nosotros no solo podemos hacer estas sentencias que se parecen al bucle for, sino que también nosotros vamos a poder agregar una sentencia más, que es la sentencia else, ¿no? Que al igual que, por ejemplo, lo hacíamos con un condicional if else, también vamos a poder aplicarla con un condicional while, ¿no? Esto obviamente pues no lo podemos hacer con un condicional for, pero con un condicional while sí lo podemos hacer, ¿no? ¿Cuál va a ser la función de esta sentencia? Pues no es otra más que ejecutar el bloque de código que esté definido en ese else, y esto se va a ejecutar una vez que la condición que yo definí en el bucle while deje de ser verdadera. Entonces, en el momento en el que deje de ser verdadera la condición del bucle while, se termina la ejecución de ese bucle o ese pedazo de código y se empieza a ejecutar lo que esté dentro de este else, ¿no? Entonces, va a funcionar parecido a como lo hace en el condicional if else, pero únicamente que va a ser para el bucle while, ¿no? Pero la idea es prácticamente la misma. Entonces, vamos a ver un ejemplo con esto. Va a ser un pequeño ejercicio para anotar como cuál es el uso que nosotros le podemos dar a esta sentencia, ¿no? Porque podría parecer que hasta cierto punto esta sentencia pues no sirve de mucho en el sentido de que, pues sabemos que una vez que se corte este bucle va a continuar con la ejecución de nuestro código, ¿no? Entonces, como para qué nos podría servir esa sentencia else, ¿no? Y para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí abajo. Y dice esto: diseña un programa que permita al usuario ingresar un salario para cierto número de días y luego muestre el promedio de cuánto ganó en ese número de días, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros vamos a permitir al usuario que ingrese algunas cantidades, algunos números, simulando obviamente que son salarios, y hasta que el usuario no nos digite algún número en específico o algo que nosotros le vayamos a indicar, se va a seguir repitiendo este bucle, ¿no? Una vez que el usuario nos dé ese número, vamos a calcular con una cláusula else el promedio de todos los números que ingresó el usuario, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer con este ejercicio, pero aplicando la cláusula else. Entonces, en principio, lo que vamos a poner aquí es un mensaje. Y este mensaje lo que va a decir es una cadena de texto con la frase ingrese un salario, que sabemos que esto se trata pues de un número, ya puede ser flotante o entero, o el número -1, puede ser cualquier otro número, o en general cualquier otra cadena de texto, o lo que nosotros definimos aquí, pero vamos a hacerlo por practicidad, el -1, para calcular el promedio. Muy bien, ¿no? Entonces prácticamente lo que decimos aquí al usuario es que puede ingresar números siempre y cuando sean distintos de uno. Esto van a seguir apareciendo, le va a poder permitir al usuario ingresar más y más números, pero en el momento en el que ingrese el -1, entonces se va a calcular el promedio, ¿no? Prácticamente es eso. Entonces aquí ponemos 2 puntos y un espacio, y ahora vamos a definir en principio una variable que se llame salario, que va a ser como una especie de contador, la vamos a inicializar en 0, y un contador. Entonces tenemos 2 variables, ¿no? Y también la vamos a inicializar en 0. Vamos a ver para qué nos van a servir estas 2 variables. Pero en principio eso es lo que tenemos hasta el momento. Ahora, lo siguiente es que nosotros aquí vamos a definir ahora una variable que se llame cantidad, en donde nosotros vamos a permitirle al usuario ahora sí empezar a escribir números, ¿no? En este caso, por ejemplo, esos números, para que nosotros los podamos sumar, vamos a transformarlos a un número flotante, porque decimos que en general también puede meter no solo números enteros, sino con punto decimal. Y aquí adentro ponemos nuestro input, y dentro de este input ponemos el mensaje que definimos arriba en la variable que se llama así, ¿no? Mensaje. Entonces, aquí el usuario va a leer este mensaje y va a poder ingresar un primer número, ¿no? Luego, una vez que tengamos eso, vamos ahora sí a construir nuestro bucle while para que esta instrucción se empiece a repetir hasta que una condición se deje de cumplir, ¿no? ¿Cuál va a ser esa condición? Pues mientras cantidad, que es la variable que nosotros acabamos de definir arriba, sea distinto. Muy bien, recordemos que el distinto lo ponemos con este signo de admiración hacia abajo, igual. Mientras nuestra cantidad sea distinto a -1,
que es justamente el número que nosotros reservamos para que el usuario pueda calcular ahora sí el promedio. Entonces, mientras eso ocurra, lo que vamos a hacer es que vamos a estar sumando la variable salario, que es nuestro contador. Lo vamos a hacer de esta forma, ¿no? Vamos a quererle aumentar la cantidad que nosotros definimos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Esta variable salario va a ser prácticamente el contador que va a estar sumando todas las cantidades que el usuario digite, ¿no? Es decir, todas estas cantidades que va a estar poniendo varias veces es la que nosotros vamos a ir sumando en nuestra variable salario, ¿no? Por eso es que lo ponemos así. Inicialmente está en cero, pero, por ejemplo, en esta primera cantidad ya tenemos un número y ese número nosotros lo vamos a agregar a esa variable, ¿no? Después, en la siguiente iteración, va a volver a ingresar una nueva cantidad, suponiendo que no ingrese el -1, y esa variable cantidad que se guarda justamente en esta variable. Ahorita vamos a ver cómo nosotros vamos a poder repetir este bucle varias veces, pero va a estar ese número guardado en esta variable cantidad, la vamos a seguir sumando en nuestro contador salario, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo en cada iteración. Y lo logramos por medio de este operador de asignación más igual, ¿no? Que es el que ya vimos que representa como la actualización de una variable únicamente, ¿no? El valor anterior más el valor que nosotros definimos, que en este caso es cantidad, y se vuelve a actualizar este valor en cada iteración. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en esa parte. Luego, lo siguiente es que vamos a agregarle un número más a nuestro contador. Entonces, ponemos aquí contador más igual 1. Y este contador, la razón por la que lo vamos a utilizar es que a la hora de que nosotros obtengamos el promedio, necesitamos saber el número de veces que el usuario digitó un salario, ¿no? Es decir, porque sabemos que para calcular el promedio es como la suma de todas las cantidades entre la cantidad de elementos, ¿no? Y esa cantidad de elementos nosotros la vamos a obtener a partir de este contador, ¿no? Por eso es que nosotros necesitamos dos cosas. Por un lado, la cantidad que nosotros vamos a estar sumando los salarios y el número de veces que el usuario digitó salarios. Por eso es que vamos a utilizar este contador. Y finalmente, para que si lo dejamos así hasta este momento, lo único que va a aparecer, pues no nos va a seguir apareciendo este mensaje, ¿no? Porque notemos que esto está por la parte de arriba, no está dentro de nuestro bucle while, ¿no? Entonces, para que nos aparezca, lo vamos a volver a poner aquí abajo. Entonces, es exactamente lo mismo, únicamente es para que se repita este mensaje varias veces hasta que el usuario digite otra cosa que no sea el -1, ¿no? Entonces, mientras que siga imprimiendo o siga enviando los números que sean distintos al -1, se va a seguir mostrando este mensaje de manera infinita, ¿no? Y es aquí donde nosotros, por ejemplo, podríamos pensar cuántas iteraciones podríamos hacer en este bucle, ¿no? Aquí no está claro cuántas iteraciones, porque bien podría ser una, bien podrían ser 20, bien podrían ser 1000 o incluso más, ¿no? Entonces, no está claro cuántas iteraciones vamos a hacer, ¿no? Y luego, lo siguiente es que ahora sí vamos a utilizar nuestra cláusula else. Entonces, directamente lo que vamos a poner aquí es un else que está al mismo nivel de indentación que nuestro bucle while. Vamos a poner dos puntos y adentro vamos a poner algunas instrucciones, que estas instrucciones no son otra cosa más que calcular nuestro promedio, ¿no? Entonces, en el momento en el que esta condición deje de ser cierta o que y eso va a ocurrir cuando nuestra cantidad sea igual a -1, entonces se va a ejecutar lo que está dentro de este else, ¿no? Que prácticamente es calcular el promedio. Entonces, vamos a armar aquí una variable que se llame promedio, que sea igual, decíamos, a la suma de todos nuestros salarios, y esa suma nosotros la tenemos guardada en esta variable, salarios. Entonces ponemos eso, salario dividido entre la cantidad de elementos, ¿no? Que esa cantidad de elementos, decíamos, la estamos guardando en este contador. Entonces ponemos salario entre cantidad, y eso ya calcula nuestro promedio de manera automática, ¿no? Entonces únicamente aquí vamos a imprimir un mensaje que justamente nos diga la frase, el promedio obtenido, e incluso podemos poner aquí el número de días, ¿no? Eso lo logramos con nuestra variable contador. Después continuamos con nuestra frase que diga días es dos puntos y ahora sí ponemos nuestro promedio que calculamos arriba, ¿no? Entonces ponemos nuestra variable promedio, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hicimos? Pues prácticamente lo que hicimos es permitir al usuario que ingrese varias cantidades hasta que no sea -1. Y en el caso que debe ser -1, ahora sí calcula el promedio por medio de esta cláusula else y con esta variable promedio que tenemos aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver que en efecto esté funcionando correctamente. Vamos a abrir nuestra terminal por acá y ejecutamos este bloque de código, ¿no? Nos dice aquí, ingrese un salario o el número -1 para calcular el promedio, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ingresar un par de números, pueden ser flotantes, pueden ser números enteros, cualquier número, ¿no?
E incluso, por ejemplo, también aquí permitimos que ingrese números negativos, ¿no? Obviamente, pues cuando nosotros hagamos aquí la actualización de nuestro salario, pues eso va a ser una resta, ¿no? Pero también es posible hacer eso. Entonces podemos agregar más números y listo, ¿no? Y veamos que este bucle se sigue repitiendo hasta que yo no digite el número -1, ¿no? Esto va a ser una especie de bucle infinito si no digito ese número. Entonces, ya tenemos un par de números, vamos a poner ahora sí el -1 y veamos que en efecto se corta nuestro bucle y nos dice que empieza a efectuarse la cláusula else que definimos aquí abajo, ¿no? Y nos dice que el promedio obtenido en 7 días, que justamente es nuestro contador, que cuenta cuántas veces nosotros ingresamos números, nos dice que ese promedio va a ser de menos 637, lo cual aquí hay un error claramente, porque pues no puede dar un número negativo, ¿no? Y es que aquí a la hora de calcular mi promedio, yo utilicé como número para dividir mi cantidad, ¿no? La última cantidad que yo utilicé, que en este caso es -1, pero la que yo debí de haber utilizado es el contador, justamente que decíamos que cuenta el número de veces que eh, el usuario digita números, ¿no? Entonces ese es el error, porque yo estaba dividiendo aquí en el fondo en -1, ¿no? Que es la última cantidad que nosotros ingresamos. Entonces vamos a volver a repetir este ciclo para ver que en efecto ahora sí esté funcionando correctamente. Vamos a digitar un par de números más. Listo, ¿no? Con esto ya tenemos suficiente, ponemos un -1, listo. Nos dice que metimos 5 veces nuestros salarios y el promedio ahora sí es de 208.036, ¿no? Que es el promedio de hacer estas 5 cantidades, ¿no? Del 489 al 47, el promedio va a ser 208, ¿no? Y con su punto decimal. Una cosa más que nosotros podemos hacer con este else es que decíamos que en general lo que vamos a poner aquí es una una condición que nos devuelva un booleano, ¿no? Entonces, a lo mejor una cosa que nosotros podríamos hacer y que se nos podría ocurrir inmediatamente es que como en este caso no necesitamos como tal un iterador ni nada por el estilo, pues directamente en lugar de utilizar una condición y bueno, teniendo en cuenta que nosotros también ya vimos como la sentencia break, podríamos pensar que tal vez una forma también de hacer un bucle while es por medio de un booleano directamente, ¿no? Es decir, sin necesidad de poner una condición como lo hacemos aquí, ni un contador ni nada por el estilo, sino directamente un booleano y con la sentencia break, ¿no? Vamos a ver cómo nosotros podemos hacer ese tipo de cosas. Entonces, a lo que me refiero es que nosotros podemos hacer esto, poner nuestro while y directamente, por ejemplo, poner un booleano, ¿no? Por decir true. Recordemos que es con mayúscula, listo, ¿no? Muy bien. Y entonces, tal vez, por ejemplo, aquí yo podría poner algo como del estilo, tal vez una variable que se llame i, lo convertimos a un número entero y aquí tal vez le permitimos al usuario que ingrese un cierto texto, ¿no? Como por ejemplo, tal vez le decimos, escribe un número escribe un número entero, ¿no? Tal vez podríamos hacer eso. Y luego, por ejemplo, si lo dejamos así, tal cual, por ejemplo, así, veamos que esta condición pues nunca va a dejar de ser verdadera, ¿no? Porque directamente aquí pusimos un true, ¿no? Y esto va a ser un bucle infinito. Pero nosotros ya vimos la sentencia break, ¿no? Que nos va a ayudar a cortar bucles en el momento en el que una condición sea cierta, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, puedo definir una condición que puede ser algo así como si mi variable i es igual a 0, tal vez, por ejemplo, entonces vamos a aplicar la sentencia break, ¿no? Y veamos que esto ya no es un bucle infinito, ¿no? Porque ya tenemos una condición en el momento en el que esto va a dejar de ser verdadero, ¿no? O bueno, no directamente va a dejar de ser verdadero, pero con la sentencia break cortamos nuestro bucle. Entonces, mientras que el usuario no digite un número que sea el número 0, se va a seguir ejecutando este bucle, ¿no? Entonces vamos a ver que en efecto esto es correcto. Muy bien, empezamos a escribir un número, por ejemplo, el 48, el 65, el 12, y veamos que esto va a seguir así, ¿no? Mientras no digite el número 0, no se va a cortar nuestro bucle, pero en el momento en el que yo lo haga, veamos que se termina la ejecución de nuestro código. Entonces, esta podría ser también otra alternativa en la que nosotros podemos definir bucles. Únicamente tenemos que ser claros en la manera en que vamos a terminar nuestro bucle, ¿no? Pero en este caso estamos poniendo directamente un booleano y con la sentencia break ponemos una condición en el momento en el que nosotros queramos que ese bucle se corte, ¿no? Entonces eso lo podemos hacer con la sentencia
break. Entonces puede ser una alternativa a poner una condición y, por ejemplo, definir un contador y demás cosas, ¿no? Entonces esa es una cosa de las que nosotros podríamos hacer. E incluso, por ejemplo, nosotros podríamos hacer una idea parecida con break, pero, por ejemplo, definiendo una variable. A lo que me refiero es que podemos poner aquí una variable booleano y directamente, por ejemplo, podríamos ponerle que sea un falso. Podríamos definir un bucle parecido al de aquí arriba. Pues vamos a copiar esto, lo pegamos acá y podemos poner esta variable booleano que nosotros definimos, ¿no? Booleano. Pero notemos que esto es en principio falso, ¿no? Entonces, si nosotros lo dejamos aquí, pues este bucle nunca va a entrar en acción, ¿no? Entonces, para hacerlo positivo, decíamos que existe el operador not, ¿no? Que justamente cambia el sentido de mi booleano. Entonces, esto ya es una cosa que es verdadera. Podríamos también dejarlo en true, pero para ver también el uso de este not que podemos aplicar, podemos hacerlo así, ¿no? Y luego podemos decir lo mismo, únicamente que en este caso, la condición que vamos a tener aquí es que ya no vamos a utilizar, por ejemplo, en este caso la sentencia break, sino en el momento en el que esta condición ocurra, es decir, que el usuario digite el número 0, vamos a cambiarle el sentido a mi booleano, ¿no? En este caso, la variable booleano ahora va a ser igual a un verdadero, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues una idea parecida, es decir, estamos utilizando un booleano directamente, pero para poder cambiarle el sentido es que lo guardamos en una variable, ¿no? Y eso lo hacemos con esta sentencia if o este condicional que estamos poniendo aquí, le vamos a cambiar el sentido y eso obviamente cuando sea igual a true, podemos cortar ahora sí este bucle porque sabemos que si lo dejamos con un true y con este not, pues se vuelve un falso, ¿no? Decíamos que también en general lo podemos hacer al revés, que esto sea en principio un true, vamos a quitarle este not y listo, ¿no? Es verdadero y cuando se cumple la condición ponemos aquí un falso, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo, únicamente que estamos utilizando el operador not en la otra situación y aquí no. Entonces podemos utilizar también una idea como esta, ¿no? De utilizar una variable que sea un booleano en principio y cuando se cumpla una condición cambiarle ese valor a un falso a mi variable que yo estoy definiendo aquí arriba, ¿no? Entonces son dos formas de hacer como un ciclo while sin necesidad de utilizar, por ejemplo, una condición directa, sino poniendo un booleano, ¿no? En este caso lo ponemos directamente y utilizamos la sentencia break para cortar nuestro bucle, o en este caso utilizamos una variable para poder cambiarle ese booleano, ¿no? Ese valor a false, en dado caso de que se cumpla una condición. Pero la idea es exactamente la misma.